Hola, ¿qué tal? Ahora estaremos revisando lo que es la composición de funciones o también llamada función composición. Ok, igual estaremos revisando esto en Jupyter y en Spider. Ok, entonces voy a abrir primero Spider, no, primero Jupyter. Ok, ok, y voy a la carpeta de prácticas y crearé un nuevo documento, en este caso, igual nuevo documento, Python 3, y lo voy a renombrar. Renombrar como práctica 5, composición de funciones. Composición de funciones. Ok. Ahora lo que haré será en este caso importar algunas librerías, la librería mat y la librería SymPy. Entonces voy a importar esas librerías y las voy a renombrar. Por ejemplo, la librería mat la voy a renombrar como M y la librería SymPy la renombraré como S. Okay. Y además también voy a definir dos variables de tipo simbólica, que sea en este caso ahora la X y la H. Ok, entonces igual como renombré la librería SymPy, voy a colocar s.symbols, ¿okay? Y las variables entre comillas, que sería la X y la H. Ok, ejecutamos y ya tenemos importadas las librerías y las variables disponibles. Entonces voy a escribir algo de texto que sería para colocar la composición de funciones. Composición de funciones. Y después vamos a calcular, por ejemplo, la composición de dos funciones. Voy a colocar, calcular la composición de la función f de x, ¿okay? Con la función g de x. Y esto es lo mismo que tener f de g de x. Ok. Y queremos hacer la composición de las siguientes funciones. Las siguientes funciones. Okay. Y estas funciones las colocaré en código independiente o una línea independiente de formato látex, como f de x igual a x cuadrada, vamos a ver, más 1, un espacio, y la función g de x igual a la raíz cuadrada de x más un 3. Okay. Entonces tenemos ya dos funciones, ejecutamos, y aquí tengo un error, vamos a ver, f de x, sí, esta no lleva diagonal. Ok, pues tenemos que la composición de f con g es igual a f de g de x. Entonces queremos hacer la composición de estas dos funciones. Para ello, primero definimos las funciones. Como lo revisamos la vez pasada, en los ejemplos básicos de funciones, voy a colocar, en este caso, una función llamada f. Y como parámetros de entrada tendría la variable x únicamente. Dos puntos y le damos un espacio. Y ahora quiero que esta función sea la primera, que es la función f de x, que es igual a x cuadrada más 1. Entonces será la función x cuadrada más 1. Okay. Es la función f de x. Y ahora voy a definir la función g de x. Entonces la función g con parámetro x y que nos regrese, en este caso, la raíz, sqrt, la raíz de x más un 3. Ok. Entonces, vamos a ejecutar esto para ver qué nos aparece. Okay. Bien, parece que todo está correcto. Okay. Y ahora vamos a utilizar estas funciones. A ver si todo bien. Bueno, primero quiero hacer la composición de la función f con la función g, como está en esta parte. F de g de x. Entonces, para ello, voy a colocar f
de g de x, ¿sí? Entonces vamos a colocar la composición de esas funciones para ver qué nos aparece. Si esto lo ejecutamos, me marca un error. Me dice que este comando sqrt para la raíz no está definido. Y de hecho, por eso quise colocar las dos librerías, la de Math y la de SymPy. En las dos tenemos la misma función para la raíz, ¿sí? O sea, si coloco, por ejemplo, m.sqrt, es parte de la función math. Ok. Aquí me dice que no está definido. Vamos a ver, m, ¿sí? Pero, por ejemplo, también la misma función para la raíz es parte de la función SymPy, ¿sí? Vamos a ver. Ok. Entonces voy a ejecutar todas las líneas. Bien. De hecho, si colocamos la m.sqrt y lo ejecutamos, me diría que no puede hacer una conversión, ¿sí? Porque está tomando en cuenta la función para la raíz de la librería math, ¿ok? Pero para que en este caso podrá utilizarlo nosotros como una variable simbólica, necesitamos usarla en base a la librería SymPy, ¿sí? Por eso aquí le colocaría s.sqrt más 3. Y ya lo tomaría en cuenta, ¿sí? Y puede hacer cálculos ya de forma simbólica. Por eso aquí ya me genera la composición de la función f con la función g. Y me regresa este resultado, que sería raíz de x más 3 al cuadrado más 1, que está correcto, de hecho. Ok. ¿Cómo verificarlo? Por ejemplo, aquí de forma simple, lo que está haciendo es en la función f, donde la función f es, lo pongo aquí en un renglón aparte, por ejemplo, aquí. Okay. La función f es x cuadrada más 1, y la función g es raíz de x más 3. Entonces, primero lo que está diciendo es que a la función f, al x cuadrado más 1, donde esté la variable x, ¿sí? Vamos a cambiarla por la función g de x, donde la función g de x es raíz de x más 3. Entonces, en la función f, que tenemos el x cuadrada más 1, eso vamos a cambiarlo por la raíz de x más 3. Entonces aquí voy a cambiar el formato de esto. Ok, entonces aquí voy a cambiar como la raíz de x más 3. Y todo esto al cuadrado, ok, más 1. Es lo que estamos diciendo. Entonces vamos a colocar esto. Ok. Entonces aquí nada más está ingresando a la función f, donde está la x, toda la función g, que es raíz de x más 3. Okay. Y de hecho nos queda de forma correcta, ¿sí? Si hacemos lo inverso, o sea, queremos sacar la función g, o la composición g de f de x, que sería g de f de x, ¿ok? Y esto lo ejecutamos, nos daría como resultado la raíz de x cuadrada más 1 más 3, porque ahora estamos haciendo lo inverso. O sea, tenemos la función g y en la x vamos a colocar toda la función f, donde la función f es x cuadrada más 1. Por eso nos queda la raíz de x cuadrada más 1 más 3, más este 3. ¿Ok? Bien, entonces está funcionando de forma correcta y nos está dando los resultados de forma correcta. Ok. Algo también interesante es que, o esta forma nos serviría para verificar que la composición en realidad no es conmutativa. O sea, si hacemos la composición de f con g, el inverso, hacer g con f, no debería ser igual. O sea, no son conmutativas, por eso nos da un resultado distinto, ¿sí? Entonces esto nos está demostrando también eso. Ok. Entonces esto mismo también lo podemos hacer, por ejemplo, con la función f. Incluso, por ejemplo, aquí voy a colocar esto. Si hacemos la composición y aparte queremos evaluarla en un punto, por ejemplo, cuando x vale 1, podemos aquí colocarle un 1. Y si esto lo ejecutamos,
nos daría un resultado que en este caso es 17, ¿sí? Porque si la x vale 1, es como si nos diera la raíz de 1 más 3. Y la raíz de 1 es 1, más 3 es 4, al cuadrado 16, más 1 17. Entonces nos está dando de forma correcta la evaluación de esta composición. Okay. Entonces esta es una forma de realizar la composición de funciones usando Python. Y también esto mismo lo podemos hacer en Spider, de hecho, con una ligera modificación. De hecho, voy a copiar primero, por ejemplo, las librerías. A ver, aquí en Spider. Ok, entonces voy a pegar aquí las librerías. Y voy a definir las funciones, que las cuales tenía la función f y la función g, son las mismas. Y únicamente generar la composición. Y para ello, únicamente voy a decirle que me muestre la composición de f con g de x. Si esto lo ejecuto, no hay ningún error, pero no me mostraría información, me faltaría indicarle que lo imprimiera. Entonces voy a colocarle un print para que me imprima el resultado. Ok, pues ahí lo imprimimos, me muestra que el resultado de la composición f con g es la raíz de x más 3 al cuadrado más 1, que es lo que teníamos anteriormente. Raíz de x más 3 al cuadrado más 1. Okay. Igual, de forma inversa, podríamos haber hecho la composición de g con f. Y nos daría como resultado la raíz de x cuadrada más 1 más 3. Que de igual forma fue lo que hicimos anteriormente. Okay. Igual también podemos definir varias funciones aparte de estas dos. Por ejemplo, voy a definir la función, voy a copiar esto y nada más voy a cambiar el nombre de la función, que sería por ejemplo la función k. Y quiero que ahora tenga esta función, en vez de x cuadrada más 1, que sea 3x cuadrada. Por ejemplo, 3x cuadrada menos 2x más 1, por ejemplo. Okay. Y la otra función que quiero tener, por ejemplo, sería la función, voy a copiar esto, la función llamada z. Y esta función únicamente sería x menos 2. X menos 2. Okay. Entonces ya agregué dos funciones más. Y podemos, por ejemplo, igual generar la composición de esas funciones. Voy a colocar aquí un print. Y dentro voy a generar la composición, que sería lo siguiente. Voy a hacer la composición de la función k con la función z. Entonces tendríamos k de z de x. Okay. Y si quiero imprimir el resultado, esto lo voy a comentar. Es con control 1. Me generaría la composición de k con z. ¿Sí? O viceversa, podemos hacer también la composición de z con k. Okay. Y ejecutamos. Y nos da resultados distintos porque, de hecho, no es conmutativo. Okay. Entonces tenemos otra herramienta para poder generar composiciones y verificar, por ejemplo, lo que hacemos de forma teórica, ya en practicándolo, por ejemplo. Okay. Entonces, por el momento aquí finalizamos y continuamos en el próximo video.